noches, amada Iglesia Libertad, y a todos los amigos que nos están viendo. Yo estoy muy emocionado porque hoy tengo el honor de hablar con dos hombres que admiro, respeto mucho, dos hombres que son sin duda un referente en mi vida y que han sido de gran bendición en mi vida, pero también son una gran bendición para la Iglesia en México y sin duda para la Iglesia Libertad. Y yo quisiera darle la bienvenida. Hoy está con nosotros el pastor Roy Cantún de la Iglesia Centro Cristiano Restauración en Campeche, quien también es pastor de una red de iglesias. Entonces, bienvenido, pastor. Gracias por aceptar estar en esta plática. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias, hermano. Saludos, mis hermanos. Gracias por esta oportunidad. Esperamos ser bendición para sus vidas. Es un gozo, una alegría poder compartir con ustedes. Bendiciones. Gracias, pastor. También está con nosotros el pastor José Luis Peñalosa. También él es pastor de la Iglesia Ministerios Filadelfia y pastor de una red de pastores. Y gracias, pastor, por aceptar estar con nosotros. Bienvenido a esta plática. Gracias, Shalom. Es para mí un gusto estar con ustedes, con tu congregación, con la gente que yo amo y conozco desde hace muchos años, cuando estaba tu papá. Y bueno, tener aquí a Roy también con nosotros es un gozo y es un privilegio estar aquí también. Les mando saludos también a todos, a Roy, a su gente, a su familia también. Muchas gracias. Pues la intención del día de hoy es que podamos platicar. Sin duda, como iglesia, a nivel global estamos viviendo algo sin referente, al menos para esta generación de creyentes. Quizás no se había vivido en esta última generación una temporada tan difícil en cuanto al poder congregarnos y al vivir pues tan fuerte esta oposición, sea por pandemia, sea por la situación que sea, para podernos congregar. Y quisimos invitarles para, en medio de esta plática, poderles hacer preguntas referentes a cómo mantenernos avivados en esta temporada, cómo seguir conectados con Dios, con la iglesia, cómo poder mantenernos conectados a los principios y convicciones que tenemos de parte de Dios. Entonces, me gustaría empezar en Apocalipsis 2, versículo 2, que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y parece que es una iglesia extraordinaria, pero luego dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y vemos que esto es un tema que para Dios es importante. Dios quiere una iglesia avivada, encendida. Entonces me encantaría empezar con la primera pregunta, que sería para ustedes dos pastores, pero empezaríamos con el pastor Roy. ¿Qué es para ti estar avivado? ¿Qué es para usted estar avivado? Estar avivado. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Creo que para mí estar avivado es estar primeramente conectado con el Señor, verdaderamente tener victoria en nuestra relación, en nuestra vida devocional y personal y espiritual con el Señor. Porque la vida, el avivamiento no es algo que yo hago, es algo que Dios hace en mi vida. Mi responsabilidad es mantenerme conectado y de esa conexión que hablo de una victoria en la vida espiritual, en nuestro devocional, en nuestra vida devocional con el Señor. De ahí va a venir el fuego, de ahí va a venir la pasión, de ahí va a venir la entrega, de ahí va a venir el compromiso, de ahí vendrá la permanencia, de ahí vendrá la constancia, la firmeza, como el apóstol Pablo decía: estad firmes y constantes, ¿verdad? Entonces, de nuestra conexión
de nuestra victoria, de nuestra relación personal con el Señor, de ahí va a venir el fuego del Espíritu a nuestras vidas. Entonces, estar avivado para mí simplemente es las manifestaciones visibles de una verdadera comunión y una verdadera relación con el Señor, ¿verdad? Y bueno, esas manifestaciones son muchas. En este caso, lo que leímos decía, ¿verdad?, que tiene que ver más con la actitud y la pasión con que hacemos las cosas. Porque podemos hacer las cosas por costumbre, por rutina y hasta por obligación, porque soy el pastor. Porque soy el pastor tengo que evangelizar, porque soy el pastor tengo que enseñar, porque soy el pastor tengo que alabar, porque soy el pastor tengo que orar. Pero lo hacemos muchas veces por costumbre. Pero cuando estamos avivados, creo que es la actitud con la que hacemos las cosas, ¿verdad? Para mí es eso. Ahí lo que leíste, el pasaje que leíste es muy claro. Dice, haces todas las cosas correctas, pero solo tengo algo contra ti. Ya no lo haces con la misma pasión, ya no lo haces con el mismo amor, ya no lo haces con el mismo fuego, ya no lo haces con la misma motivación, ¿verdad? Entonces puede ser que la hagamos por costumbre, por rutina, por obligación, porque es parte de nuestra responsabilidad. Pero estar avivado es todo lo contrario. Estar avivado es hacerlo por pasión, es hacerlo por el fuego, el entusiasmo, ¿verdad? La convicción de lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. Bueno, para mí eso es estar avivado, mucho más allá de algunas otras expresiones de ese avivamiento, pero para mí eso es estar avivado. Amén. Muchas gracias, pastor, por su respuesta. Pastor José Luis, para usted, ¿qué es estar avivado? Bueno, ese texto que tocaste de Apocalipsis 2 prácticamente nos habla de una iglesia que había perdido la esencia del fuego de Dios. Y yo creo que si recordamos, si vamos a la historia un poquito de Efesios en el capítulo 19 del libro de los Hechos, fue una iglesia que experimentó el poder de Dios. Era una iglesia que había sido atendida por un hombre que se llamaba Apolos, y Apolos era un hombre que era muy, muy poderoso en la palabra, pero desconocía la esencia del Espíritu Santo, como hoy en día, ¿no? Hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero no conoce al Espíritu Santo. Pablo se dio cuenta en el fruto, en la gente, porque se puede dar cuenta cuando una persona está avivada o cuando una persona está muerta. Y Pablo se dio cuenta que la iglesia de Éfeso, que había comenzado y que estaba pastoreando Apolos, era una iglesia sin esencia del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva le tenía un sello poderoso, que la iglesia tenía el Espíritu Santo, era quien gobernaba, quien mandaba, quien dirigía. Prácticamente los creyentes experimentaban un continuo hablar en lenguas, un continuo manifestación del Espíritu, una continua llenura. Entonces Pablo se dio cuenta que la iglesia de Éfeso estaba prácticamente sin la esencia del Espíritu Santo, y les hizo la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Yo creo que a estar avivado es tener al Espíritu Santo. Estar avivado es tener el don del Espíritu Santo sobre nosotros. Pedro habló en su primer mensaje a la iglesia diciéndole que recibieran a Jesucristo, que entregaran sus vidas a Jesús, que se arrepintieran de sus pecados, que fueran bautizados en agua, para que pudiese venir el Espíritu Santo, el don de Dios sobre ellos. Entonces, de tal manera que un creyente no está avivado cuando tiene el Espíritu Santo, cuando ha recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona, y tienes que tener una relación a lo largo de tu vida, que desafortunadamente, ¿verdad? Esa iglesia que conoció, y fue una iglesia tan poderosa que se cree que tenía 40,000 miembros, de tener 12 miembros, creció a tal magnitud de tener 40,000 miembros. Pero todos esos miembros habían tenido la experiencia del Espíritu Santo y habían tenido la manifestación
de los milagros del Espíritu Santo, de tal manera que hay un versículo que me encanta mucho ahí en el libro de los Hechos, que Pablo hacía milagros extraordinarios, ¿verdad? Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, ¿no? Entonces, la iglesia estaba avivada. Después encontramos en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, en el último versículo, que se los voy a leer, el verso 24, dice en el último capítulo de Efesios 6, 24, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Entonces, si la iglesia de Éfeso, del versículo que tú tocaste, del capítulo 2, era una iglesia que había perdido el amor, y que Pablo en su recomendación le dice que la gracia iba a fluir sobre ellos, una gracia inalterable del Señor Jesucristo, con amor inalterable, iba a fluir a los que tuvieran el amor inalterable, la gracia de Dios se iba a manifestar sobre ellos. ¿Y qué es inalterable? Que no disminuye, que no cambia, es como un transformador que mantiene el voltaje exacto para que tú y yo siempre mantengamos nuestros aparatos a salvo. En el caso de Efesios, el mensaje de Apocalipsis era un reclamo de Dios, porque ellos habían prácticamente perdido su amor. Ellos habían agotado su amor, y hay 3 niveles de amor. El amor ferviente que habla en la primera carta del apóstol Pedro, en capítulo 4, versículo 8, dice: ante todo, ante trabajos, ante evangelismo, ante crecimiento, ante ministerio, tened ferviente amor entre vosotros. El segundo amor, cuando tú vas disminuyendo, cuando el amor va disminuyendo, porque Apocalipsis 2, en la NTV me parece, ese versículo dice que habían perdido su primer amor. Dice: me han dejado de amarme a mí y se han dejado de amar entre ustedes como al principio. O sea, ese amor, estar avivado, es amar a Dios y amar a los que están cerca, amar a la gente. No solamente es un amor a Dios. Cuando tú pierdes el primer amor, el amor ferviente que dice el apóstol Pedro, amor entre nosotros, entonces está muerta la iglesia, está muerta la gente, está muerto el ministro, está muerto el pastor. Creo yo que nuestro amor, nuestro primer amor, cuando una persona, una iglesia está avivada, es que tiene un profundo amor hacia Dios y tienen un profundo amor entre ellos. Y te podría seguir hablando acerca de lo que es avivamiento, ¿no? Y la responsabilidad de mantener esa vida de Dios, que prácticamente alguien que está avivada es porque tiene al Espíritu Santo. Wow, amén. Y Pastor Roy, ¿cómo podríamos hacerle si en esta temporada alguien se ha desconectado? Si yo me he desconectado, si alguien de la iglesia o alguien que nos está viendo se ha desconectado de lo que estamos hablando, que representa estar avivado, ¿cómo podemos hacerle para volvernos a avivar? ¿Qué consejo nos daría usted para volvernos a conectar de nuevo a esto que estamos hablando? Bueno, yo creo que entramos en un punto que de verdad es parte de nuestra responsabilidad como pastores: guiar, enseñar, dirigir al pueblo de Dios a mantenerse firmes, mantenerse conectados, mantenerse avivados, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocer que es una responsabilidad personal. El pueblo tiene que reconocer que este es un asunto personal, ¿verdad? Yo no puedo avivar a la gente, yo no puedo encender a la gente, ¿no? La puedo animar en el sentido emocional y etcétera, pero realmente el avivamiento viene del Espíritu de Dios a su vida, viene de la manifestación del Espíritu de Dios en su vida, porque todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, pero no todos tenemos la manifestación visible de la presencia, del poder, del fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué maneras? Primero es que tiene que reconocer el pueblo, guiar al pueblo, a hacerle entender que es una responsabilidad personal, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dijo
Antes bien, por sobre todas las cosas, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, por sobre todas las cosas, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces es una responsabilidad personal. Ahora, es muy importante que también el pueblo y hoy reconozcamos también nuestra condición. Por ejemplo, el texto que leíste de Apocalipsis, ¿verdad? Dice que lo primero que la iglesia tenía que hacer era reconocer su condición y su situación. Si uno no reconoce su condición y su situación, no hay poco que hacer. Pero dice el texto que leíste de Apocalipsis capítulo 2, dice claramente, dice acá, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar, etcétera. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahora, si hay necesidad de arrepentirnos, significa que dejar el primer amor, perder avivamiento, puede ser considerado también una especie de pecado en el que el pueblo de Dios ha caído. O sea, ¿de qué nos arrepentimos? Solamente de algo que es pecado, ¿no? Entonces el pueblo la gente, tenemos que reconocer nuestra condición y arrepentirnos, y entonces lo que dice aquí la palabra, volver a las primeras cosas, ¿verdad? Volver, en este caso el apóstol Juan es muy enfático, dice, al primer amor. Y de lo que estaba hablando el pastor, ¿verdad? El pastor Peñalosa, acerca de una iglesia avivada. Obviamente es una iglesia donde se respira, se toca, se palpa, se come amor, ¿verdad? Amor unos con otros, amor hacia los demás, amor hacia la obra. ¿Qué sucedió? ¿Qué dice Mateo capítulo 24 como una de las situaciones que se van a vivir en los tiempos finales? Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Me entienden? Ahora, la Biblia no está hablando de los incrédulos, la Biblia está hablando del pueblo de Dios, está hablando de los creyentes. El amor de muchos creyentes, el amor de muchas iglesias, el amor de muchos cristianos, el amor de muchos ministerios, dice, se va a resfriar. Y miren, ahora entraríamos en las evidencias y los efectos de ese amor resfriado entre las iglesias, entre los ministerios, entre los creyentes. ¿Entienden? Entonces, yo creo que lo primero es que los creyentes tenemos que reconocer que es una responsabilidad personal, es un asunto personal. Es un asunto personal. Nosotros tenemos la responsabilidad de guiar, de enseñar, de dirigir al pueblo, de mostrarle al pueblo. Pero el pueblo, el creyente, tiene que reconocer su condición y reconocer que es un asunto personal, porque mi vida espiritual no puede depender de las actividades de la iglesia. El fuego del Espíritu de Dios no puede depender de las buenas actividades que tenemos en las iglesias. Puede, ayuda, me bendice, pero básicamente que mi vida espiritual, mi vida se mantenga encendida y avivada, es una responsabilidad mía. El sacerdote era el responsable de mantener el fuego en el altar encendido todos los días, las 24 horas del día. Era responsabilidad del sacerdote. Hoy, bajo el nuevo pacto, nosotros somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Ahora, como sacerdotes, la responsabilidad es personal, de conectarnos y de que el fuego del Espíritu de Dios se avive y se empiece a manifestar en la multiforme gracia en la que el Señor se puede manifestar. Y se ve, esta mañana estaba leyendo allá en Lucas, cuando Jesucristo dice que, allá en el libro de Lucas, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso me hablaba de un testimonio visible de la manifestación y la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, podemos hacer las mismas cosas, podemos predicar los mismos mensajes, podemos hacer las mismas actividades, podemos cantar las mismas alabanzas, pero hay algo distinto, hay algo diferente cuando
el ministerio, la iglesia está avivada. Eso no, es imposible de decir, no lo siento, no lo veo, porque tiene que haber un testimonio visible. Y uno de esos testimonios, concuerdo con el pastor Peñalosa, es la manifestación del amor unos con otros. La manifestación de la santidad, del temor de Dios. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de la santidad, ¿verdad? Estoy hablando del compromiso, estoy hablando del amor por las almas, estoy hablando por el amor, la pasión por predicar el evangelio, porque otros conozcan. Estoy hablando, hermanos, del fuego, de la entrega verdaderamente en la adoración y la alabanza, y no como una forma. En fin, empiezan a haber muchas y diversas manifestaciones de la presencia de Dios, pero básicamente es una responsabilidad de cada creyente. Nuestra responsabilidad es enseñarles, guiarles, adorarles y orar, por supuesto, pero los creyentes tienen que reconocer su condición y saber que no hay forma. Y yo creo que este tiempo, Dios lo está permitiendo para verdaderamente traer hacia Él a aquellos que van a entender que su vida espiritual no puede depender de actividades de la iglesia, sino que tiene que depender de la intimidad, tiene que depender del lugar secreto, ahí donde nos encontramos con el Señor. Eso es lo que nos va a sostener y nos va a mantener. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Roy. Pastor Peñalosa, ¿usted qué nos podría agregar de este tema en cuanto a cómo volvernos a encender, cómo volvernos a conectar si hemos perdido esta relación con Dios, este avivamiento personal? Bueno, quisiera leerte en Levíticos capítulo 6, un versículo que todos nosotros conocemos acerca de el altar del fuego, o el fuego del altar. Dice, habló aún en el verso 8, Levítico 6:8, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y dice el verso 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras sobre los sacrificios de paz y fuego, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es un mandato de Dios, es un mandato estar avivado, es una orden. Sí. Y para esto era una necesidad que nosotros como sacerdotes, como lo decía Roy, somos en el nuevo orden, en el nuevo pacto, nosotros tenemos que saber que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y no esto nos quita y nos evade a las funciones sacerdotales del Antiguo Testamento, sino que tienen una función ya en la gracia diferente. Hoy tenemos al Espíritu Santo y hoy hemos recibido, y Pablo le dijo a Timoteo cuando él notó que el fuego de él había disminuido. Timoteo era prácticamente el pastor de la iglesia de Éfeso. Y entonces él, como un joven, le da el padre, lo observa, lo ve y le da un consejo. Yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos y las del presbiterio. Entonces, Pablo, es muy notorio que cuando una persona ha perdido el fuego, cuando tú has visto a personas que han tenido fuego en su corazón y de repente todos solemos perderlo en ocasiones, no es algo que solamente digas, bueno, ya es para creyentes, ya se le apagó, los ministros no se les apaga el fuego. No, nosotros también en ocasiones se nos puede apagar ese fuego, se nos apaga. Yo muchas veces he sentido que se ha apagado el fuego y veo yo que el mandato de Dios era que el sacerdote tenía que traer la leña todos los días en la mañana. Esto mantendría el fuego del altar encendido, porque el fuego del altar encendido no es algo que tú lo pudieras, se te apagó y pues tráete, échale fuego, ¿verdad? Échale un cerillo y va a encender otra vez. No, el fuego del altar era sobrenatural. Dios lo había traído. El fuego del altar era sobrenatural, pero era una responsabilidad del sacerdote traer la leña.
traer la leña cada mañana. Yo puedo ver que el sacerdote tenía que traer y estar observando su altar, estar buscando, estar trayendo leña. Era una obligación mantenerlo encendido. Ahora, voy a la leña. Proverbios dice que sin leña se apaga el fuego. Yo muchas veces tuve la oportunidad de convivir con tu papá, Shalom, en congresos, en salidas, nos hospedamos en el mismo cuarto, platicábamos mucho, y él un día me comentó acerca de cómo él encendía su altar o cómo lo mantenía encendido. No sé, yo me imagino que a ti también te lo ha platicado, o te lo platicó más bien. Yo me acuerdo, dice, mira, cuando a mí se me quiere apagar el fuego, yo voy a las biografías de grandes cristianos. Y eso lo guardé en mi corazón. Dije, wow, las biografías de grandes cristianos. Y entonces, a lo largo de mi vida, he guardado algunos secretos de lo que todos conocemos, pero he guardado algunos secretos en los cuales yo me doy cuenta que son leña para mi fuego cuando se está medio apagando, ¿no? Y si tú vieras aquí a mi alrededor, tengo mi escritorio lleno de 20 libros, ¿no? Que me he aventado en la pandemia, que los tengo aquí listos para poderlos tomar, y todos hablan del fuego de Dios. Todos escogí, todos tienen que ver con Espíritu Santo, todos tienen que ver con avivamiento, todos tienen que ver con milagros, todos tienen que ver con fe. Y yo creo que la primera cosa que mantiene encendido a un altar es la oración. Acostumbro yo orar, lo voy a decir, muy de madrugada. No me gusta orar a las 8, a las 9. Yo voy de 3 de la mañana a 5 de la mañana, es mi horario de oración. No lo descuido, tengo una cita con Dios desde hace mucho tiempo. 2 años estuve orando a las 3 de la mañana y fue cuando más me avivó Dios. En ese tiempo visité muchas naciones, fui a muchos lugares, y yo me di cuenta que todo fluía de ese altar encendido que yo tenía todos los días a las 3 de la mañana. Hoy, a lo largo de mi vida, he descubierto la adoración como una fuente de avivamiento. Hoy, cuando uno madura, Shalom, uno ora menos y adora más. Porque la oración tiene mucho con pedir, tiene mucho que ver con pedir, tiene mucho que ver, confundimos solamente estar hablando con Dios y pidiéndole y dicen, estuve con Dios y estuve avivado. No, yo puedo entender que la adoración es el principio y es el camino de hecho, el Padre Nuestro empieza con santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, empieza con adoración, y yo puedo ver que la adoración me introduce a la presencia de Dios, y ya cuando estoy allí, ya llega un momento donde entonces suelto una petición o 2 o 3, porque yo voy y entiendo quién es Dios, y que su palabra me dice que antes que yo le pida una cosa, Él ya sabe cuál es mi necesidad. Entonces, bajo esa referencia de conocer quién es Dios, pido menos y adoro más, porque Él ya conoce. Entonces, he encontrado que la adoración, el ayuno, no soy un hombre de mucho ayuno. Creo yo que es un área que necesita Dios tratar en mi vida, pero he aprendido lo que dice Isaías 58 cuando habla del ayuno, es compartir tu pan con el hambriento. Y yo digo, Señor, yo prefiero ese tipo de ayuno, ¿no? Y bueno, ya algunos sí se avientan sus ayunos. Yo de vez en cuando así ayunamos, pero no es algo que yo lo tome así de un hombre de ayuno. Pero sí soy un hombre de la palabra. Creo que la palabra es la otra leña, ¿no? Es leño que tú agarras este libro y la Escritura dice que en el Salmo 119, a mí me encanta porque el Salmo 119 habla de prácticamente amar la palabra. Pero en ninguna parte, ni en Josué capítulo 1, habla acerca de leer la palabra, sino habla de meditar. Salmo 119, que tiene tantos versículos, todos ellos hablan, nunca encuentras un solo versículo que hable de leer la palabra. A veces nosotros pensamos que me va a avivar leer la palabra. No sé, te va a avivar meditar la palabra.
meditarla, comerla, saborearla, un solo capítulo. Yo leo un capítulo de Proverbios todos los días, ¿verdad? Por día. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos y todo un mes tiene 31 días por lo regular. Entonces, cada día leo un capítulo de Proverbios y trato de leer otra cosa, pero no los leo solamente como algo así, un hábito, sino los trato de guardar una sola palabra que Dios me dé. Ese es suficiente para en ese momento estar con mi espíritu alimentado. Una sola palabra me alimenta y una sola palabra puede dirigir ese día completamente. De tal manera que ya de repente pues lo complemento con libros, ¿verdad? Con libros de búsqueda, con libros que me van a ayudar en temas que yo estoy buscando. Y eso es lo que yo pienso, que así se debe de mantener avivado el fuego del don de Dios en nosotros. Amén. Muchas gracias por esa respuesta. Yo me he dado cuenta que muchas personas en este tiempo uno les puede preguntar ¿cómo estás? Y muchos dicen bien porque no me ha faltado el alimento, bien porque nadie en mi familia se ha enfermado, contagiado. Pero de acuerdo a Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que es importante reconocer cómo está nuestra relación con Dios. Porque puede ser que no nos ha faltado el alimento, que nadie, gracias a Dios, en nuestra familia ha contraído esta enfermedad. Pero si no estamos bien en nuestra relación con Dios, creo que muchas de las demás cosas tampoco van a estar bien, porque es un principio. Si buscamos primero su reino y su justicia, lo demás será añadido. Vendrá esa plenitud en nuestro matrimonio, esa plenitud en nuestro hogar, esa plenitud con nuestros hijos, en nuestra economía. Y yo quisiera hoy, iglesia y amigos que nos están viendo, hacerte esta pregunta independientemente de cómo estás en las áreas superficiales de tu vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu avivamiento? ¿Cómo está tu corazón en cuanto a Dios? Y me encantaría lo que el Salmo 133, verso 1 dice es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estamos en una temporada en donde no podemos, en algunas ciudades, estados, todavía congregarnos. Poco a poco están empezando a dar ciertos permisos en diferentes estados, pero yo veo, Pastor Roy, que mucha gente se está sintiendo más cómoda en una congregación virtual y quizás incluso ya han decidido el seguirse congregando virtualmente, aunque algún día exista este permiso y libertad de volvernos a congregar. Pero usted, Pastor Roy, ¿qué le diría a estas personas que ya se han acomodado y que han decidido el solo congregarse virtualmente? En primer lugar, les diría que ciertamente esto es una medida emergente nada más, porque realmente el diseño y el modelo de Dios para su iglesia es comunión física, es relación física, relación personal, congregarse. Entonces, hoy, de alguna manera, emergentemente suple algunos detalles, algunos aspectos necesarios en la iglesia, pero el diseño de Dios es la comunión física. Eso no va a cambiar. O sea, ninguna iglesia virtual va a suplir la relación de carne y sangre, de comunión física unos con otros. Eso está en la Biblia. Y cuando llegue el momento, llegue el tiempo, porque pienso que va a llegar el tiempo y el momento en que ni siquiera tengamos esta oportunidad, tendremos nosotros que regresar y pasar por encima de lo que tengamos que pasar para adaptarnos y conformarnos al modelo de Dios, que es la comunión, que es la congregación. Bueno, leemos el libro de Hechos, donde el Espíritu Santo se estaba derramando, y en cada avivamiento es lo mismo que sucede. Cada avivamiento trae las mismas cosas, bueno, algunas otras un poco distintas, pero en esencia un avivamiento trae las mismas cosas, suceden las mismas cosas que sucedían en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y una de las cosas que sobresalían
en medio de ese derramamiento del Espíritu Santo era la comunión, el deseo de estar juntos, el de la koinonía que decimos, ¿no? Que es que primeramente tiene que ver con estar juntos, procurar estar juntos. Ahora, nosotros no tenemos que batallar, y creo que el pastor José Luis sabe perfectamente, tú también lo sabes. Nosotros no tenemos que batallar con que la gente venga. ¿Sabe cuándo batallamos para que la gente venga? Porque nos falta avivamiento, porque nos falta la presencia del Espíritu Santo. O sea, tenemos bonitas reuniones, tenemos bonitos cultos, tenemos bonita música, tenemos buenos equipos de alabanza, ambientación, no se diga, tecnología, no se diga. Pero tenemos que utilizar otro tipo de recursos para poder atraer a la gente. Pero usted, el pastor, sabe y hemos experimentado que esa es una evidencia de que necesitamos avivamiento. Cuando tenemos que ver qué hacemos para que la gente pueda venir a la reunión, pueda estar, pueda congregarse. Pero cuando hay un avivamiento, no tenemos que batallar para que la gente venga. Primero, para que los creyentes vengan. Y segundo, para los que de afuera vengan. Porque Hechos capítulo 2 dice que al oír, imagínense qué estruendo hubo, que dice que la gente se acercó para ver qué sucedía. Entonces, hace falta un avivamiento. Y la iglesia está diseñada para vivir en comunión. Ese es el diseño de Dios. Eso lo sabían, cobró fuerza. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Hechos, cobró fuerza, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos los hermanos, juntos en armonía, ¿verdad? Cobró relevancia, cobró sentido ese salmo cuando el Espíritu Santo se derramó. Y en el libro de los Hechos, ahí los vemos, y por el templo y por las casas, y compartía siempre la comunión, la relación, ¿verdad? Pero si no hay avivamiento, si no hay presencia del poder y del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, utilizaremos los recursos, muchos recursos para lograrlo y no lo vamos a lograr. Yo creo que sí es importante. Es más, yo en el primer capítulo de Primera de Juan, dice que sencillamente el que tiene comunión con la luz, tiene comunión unos con otros. O sea, yo le digo a algunos hermanos, me dicen, no te he visto en la reunión, les digo. Y me dicen, no he podido ir, pero tengo comunión con el Señor, pastor, Eso, les digo, no es cierto. No es cierto, le estás haciendo mentiroso al Señor. Porque a mí la Biblia me dice que el que tiene comunión con el Señor, estamos en una vida avivada, encendida con el Señor, dice, como efecto y resultado natural, sin forzar, imponer, jalar y empujar, va a buscar, va a desear estar en comunión con sus hermanos. Entonces, sí es importante. Hoy la iglesia en línea suple algunas necesidades emergentes que tenemos, pero nunca va a suplantar la comunión física, fraternal, unos con otros. Si no, miren ahorita qué terrible es. Por lo menos yo he visto algunas iglesias que han regresado con todos los protocolos que nos pide. Qué tristeza, hermano. ¿Verdad? Uno para allá, el otro para allá. No sé. No. Yo creo que llegará el momento en que tendremos que decidir entre el avivamiento del Espíritu de Dios sobre la iglesia a pesar de, o seguir con este modelo de iglesia que no es el modelo de iglesia. Hoy suple, pero yo le puedo decir al pueblo de Dios, hoy suple esto, pero te aseguro y afirmo, no es suficiente. ¿Es malo? No es malo. Es más, el principio de discipulado es un principio que se desarrolla de relación personal. Yo no creo que haya discipulado en línea, por favor. La esencia del discipulado es un asunto de persona a persona. Y aunque estemos en el siglo XXI, este asunto no ha cambiado. ¿Me entienden? Es más, hoy quienes llevan un discipulado por línea
no se identifican con algún pastor, no se identifican con una cobertura, tienen cualquiera de su cobertura, cualquiera de su pastor y comen de lo que haya por allá. Pero el verdadero discipulado es un asunto personal que tampoco lo suple el asunto de hoy de la tecnología en línea. Sí, ese es lo que puedo decir. Wow, muchas gracias, Pastor Roy. Ahorita que usted comentaba acerca de estas personas que están comiendo de todos lados, ¿no? Recuerdo que usted me mandó unos datos de un pastor que decía que, si no me equivoco, el 47% de personas, de congregantes, se ha dejado de congregar en su iglesia, pues de manera virtual, que es la forma que ahorita todos nos estamos congregando. Y él decía que el otro 17% se está metiendo a otras reuniones porque les gusta más, porque hay mejor producción, etcétera. Entonces, eso nos deja que más del 50% de la iglesia no se está metiendo o conectando a las reuniones. Y esto es pues por apatía, esto es por falta de interés, esto es porque muchos están conectados más con otros ministerios que con su pastor realmente. Y Pastor Peñalosa, en base a eso, yo le quisiera preguntar, ¿cómo podemos mantenernos involucrados en nuestra congregación, en nuestra iglesia, a pesar del tiempo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante para este tiempo. Yo te voy a dar mi experiencia. He tratado de no poder estar observando otros ministerios que hacen. Yo creo que hay una prueba sobre el mundo entero. Hay una prueba. Y al haber una prueba, es como un control de calidad. La Biblia dice en Corintios que la obra de cada uno tendrá que ser probada por el fuego. El fuego probará la obra de cada uno para ver si puede permanecer. Dice, porque si alguno edificó sobre oro, sobre piedras preciosas, sobre oro, plata y piedras preciosas, dice, y otro edificó sobre heno, hojarasca y madera, el fuego probará la obra. Y yo creo que todos nosotros como edificadores, ¿verdad? Pablo decía, yo como perito pongo el fundamento, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, cuando nosotros como pastores hemos edificado heno, hojarasca, madera sobre la gente, y cuando hablo de esos tres materiales, hablo de la diferencia de estos tres materiales al oro, plata y piedras preciosas. Hay una diferencia muy particular. Los tres que consume el fuego, que son obvios, que es el heno, la hojarasca y la madera, son materiales de la tierra, a que los encuentras en la tierra. No tienes que buscarlos mucho. El heno lo encuentras en los árboles, ahí a flor de piel, pues está por encima. Pero el oro, la plata y las piedras preciosas solamente vas a tener que cavar, vas a tener que ser un minero, vas a tener que penetrar, como dice Job 28, el trabajo del minero. Busca, escarba los lugares y para poder sacar el oro. Entonces, muchas veces nosotros en este tiempo, yo he visto que muchas iglesias han edificado sobre heno y hojarasca y madera, cosas superficiales, dar ánimo, dar esto, cosas que no son fundamentos sólidos. Entonces, obviamente la gente en este tiempo, el heno, la hojarasca y la madera le consumen en el fuego. La gente tiene hambre, la gente tiene que buscar, tiene necesidad de oír cosas fundamentales. Y yo veo como muchos pastores están perdiendo su membresía, no solo, escucha bien, no solo porque estén limitados en su tecnología, sino porque no edificaron sobre bases sólidas, sobre heno, edificaron sobre heno, hojarasca y madera.
Y yo creo que los hombres que han edificado sobre oro, plata, piedras preciosas, son hombres que no van a perder su membresía, son leales su membresía, salen, entienden el fundamento, entienden. Nosotros en nuestra transmisión nos hemos sorprendido de ver que las estadísticas que nosotros tenemos, cuando nosotros no transmitíamos algo, nosotros no, es nuevo esto para nosotros, pero nosotros tenemos alrededor de 600 en cada reunión de domingo. 600, no sé, dispositivos, televisión, adentro no sé cuántas familias, no sé cuántas personas, pero tenemos alrededor de 600 y piquito de personas en cada transmisión de domingo. Yo puedo ver y sigo hablando sobre oro, plata y piedras preciosas. Tú ves mis transmisiones, yo predico sobre oración, yo predico sobre adoración, yo predico sobre clamor, basado solamente en esas dos cosas que pueden salvar a la gente. En este tiempo, la oración, buscar a Dios, clamar a Dios, buscar a Dios de una manera que Él pueda resolver tus problemas, porque hoy no tenemos iglesia, no hay quien ore por ti, no hay quien vaya a tu velorio, no hay quien te unja con aceite. Es el fundamento que la gente tiene, es el fundamento que la gente tiene. Y yo creo que esa es la forma de subsistir. Nosotros como pastores tenemos la obligación de edificar una iglesia bajo fundamentos sólidos, porque el fuego iba a llegar cuando menos sintiéramos. El fuego iba a llegar, quieras o no, y el fuego probaría. Hoy yo creo que muchos de nosotros regresaremos, y yo tengo el deseo, yo predico. Si tú ves mi enseñanza, digo, si usted no tiene una pasión por Dios, ni se me pare en la iglesia. ¿Para qué lo quiero? Si este tiempo no lo ha cambiado, quédese en su casa hasta que Dios lo cambie. Claro. Necesitamos este tiempo, tiene que purificar. El fuego purifica, aún el oro, aún la plata, aún las piedras preciosas, todo. Tiene que purificarnos, tiene que limpiarnos y tiene que hacernos mejores. Yo creo que la gente que llegue a mi congregación fue porque gente fue pulida, y mira que la hemos pasado mal en la capital. La hemos pasado con luchas todos los días. Todos los días. No hay un solo día que no estemos bajo el fuego. Pero todos los días tenemos un fundamento. Somos como viudas. Lucas 18. Delante de un juez justo. Necesitados. Somos necesitados. Yo enseño mucho a la gente. Tú no necesitas tu pastor. Tú no necesitas economía. Tú necesitas la presencia de Dios. Ese es mi mayor fundamento. La presencia de Dios. Alguien que tiene a Dios no le va a faltar nada. Alguien que tiene a Dios va a poder salir adelante. Alguien que tiene a Dios va a pelear contra el COVID, contra toda enfermedad, porque la cruz venció todo. La cruz avergonzó todos los enemigos. Entonces, esos son mis fundamentos. Esos son mis enseñanzas. Y creo yo que bajo mi experiencia, yo te lo digo, no puedo hablar de otros, porque no veo a otros. No veo las transmisiones. Veo solamente lo que me dice la Biblia, cómo yo tengo que edificar para poder enseñar a mi gente que sea oro, que sea plata y que sea piedras preciosas. Sí. Amén. Amén. Muchas gracias por esa respuesta. Pastor Roy, en medio de este tiempo, ¿cómo puede o cómo podemos cada persona como congregante mantenernos conectados a la visión de la iglesia en este tiempo? ¿Cómo podemos apoyar la visión de nuestra iglesia en este tiempo? Si yo me considero un miembro, si yo soy fiel a mi iglesia, ¿cómo puedo apoyar la visión de mi iglesia en este tiempo que no nos podemos reunir, no podemos estar congregados en un auditorio? ¿Cómo apoyo la visión? Hay algo muy importante que, tomando algunos aspectos de lo que el pastor Peñalosa compartía, acerca de efectivamente, a veces hemos equivocado, al edificar la iglesia, hemos equivocado el fundamento y hemos equivocado la materia prima o los materiales para edificar. Porque cuando edificamos con el fundamento correcto y edificamos con los materiales correctos, creamos en la persona compromiso.
Porque Sí. cualquiera puede estar involucrado. Cualquiera puede estar involucrado. Un involucramiento definitivamente, que la gente esté involucrada lo va a estar temporalmente, circunstancialmente. Pero el que está comprometido es incondicionalmente. Pase lo que suceda, está comprometido. Entonces, cuando la gente está comprometida, si la gente está involucrada, va a ser opcional conectarse. Va a ser opcional guardar su ofrenda, guardar su diezmo. Va a ser opcional estar pendiente de las actividades que la iglesia realiza. Pero cuando el creyente está comprometido, fuego del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo lo establece, lo afirma y lo lleva a un compromiso con la iglesia, su congregación, entendiendo que hay una expresión local y personal de nosotros. Pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, pero hay definitivamente una expresión personal y local con la que yo estoy comprometido, como mi casa, como mi familia, donde reconozco a mis pastores como mis padres espirituales y que tengo que honrar. Y si estoy comprometido, entonces me voy a conectar. Como decía, efectivamente, no va a andar buscando otro programa cristiano. Va a estar conectado, pendiente de su reunión. 2. El ofrendar y diezmar, si por alguna razón no lo lleva, lo va a guardar, lo va a mantener, lo va a reservar para el momento, para el día en que lo va a llevar, porque está comprometido con el Señor. ¿Verdad? A las indicaciones que en esta contingencia se puedan dar sobre proyectos, sobre planes que aún se pueden realizar, eventos que se pueden realizar a través de, va a participar porque hay un compromiso. Entonces, el que verdaderamente está siendo edificado de acuerdo al modelo de iglesia, el problema es que muchos no han comprendido y entendido lo que es iglesia. Piensan que es una organización, un club, no lo sé. Desafortunadamente también hay mucho material donde te hacen creer que esto es iglesia. Pero iglesia es eso. Iglesia es edificar, ¿verdad? Iglesia es cavar, iglesia es fundamentar para que entonces cuando venga el día malo, cuando venga el fuego, entonces permanezca. Y cuando edificamos bajo ese aspecto, la gente está comprometida. Y cuando está comprometida, su compromiso es incondicional, no es temporal, es firme y ahí está. Entonces, los pastores que hemos tratado de edificar de esa manera, no tenemos que tener temor de que el fruto se va a perder o de que se van a ir a otro lugar. No. De hecho, la semana pasada yo comentaba y le pedí a las personas que manejan esto, cómo andamos en cuanto de nuestro nivel de rating, como decimos, pero pensando en nuestra congre. Me dice, pastor, estamos arriba incluso de lo que habíamos considerado. Sí. Entonces, creo que es muy importante que si nosotros, con el propósito y la firme intención de agradar a Dios, edificando a la iglesia como se debe edificar, no tengamos un temor, tendremos el respaldo de Dios para que la gente viva comprometida y va a diezmar, va a ofrendar, se va a conectar, va a estar en la oración, va a estar en cualquier evento que la iglesia promueve hoy emergentemente a través de la iglesia, ¿verdad? Y ese será el compromiso. Sí. Amén. Gracias, Pastor Roy, por esta respuesta. Me gustaría hacer la última pregunta al Pastor José Luis Peñalosa. Ahorita que el Pastor Roy hablaba de estos frutos o evidencias de lo que es seguir la visión de una iglesia, él mencionaba uno de ellos, que es la importancia de seguir siendo fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y Pastor José Luis, yo quisiera preguntarle qué importancia tiene mantenerme siendo fiel con Dios
en los principios de finanzas que su palabra establece. Quizás hoy un pretexto para muchos pues es el tiempo que se está viviendo, la dificultad del tiempo. A lo mejor a algunos les ha escaseado el trabajo, algunos han perdido su trabajo, pero ¿usted qué les aconsejaría acerca de los principios que la palabra establece en cuanto a nuestras finanzas? Quiero añadir un poquito, ahorita te contesto la pregunta, pero quiero añadir algo a lo que decía Roy con respecto a lo que es el orden de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Hoy en día yo me he dado cuenta que muchos de nosotros como pastores, para poder subir ese rating, para poder hacer y mantener nuestra congregación, no sé, el hacernos ver, no sé cuál es la función. Invitan a oradores y yo digo es bueno, ¿verdad? Pero ese es un tiempo de prueba aún para mi ministerio. Nosotros no hemos invitado un solo orador en toda esta pandemia a que comparta en nuestras reuniones de miércoles y domingo. Puedo así compartir algo, pero Dios me habló y me dijo, no quiero que invites a nadie. Entonces, yo me doy cuenta de la fidelidad de cómo nuestra gente, porque es una prueba para ti. No invito a nadie, nadie comparte, nadie me manda un video, nadie. Yo y mi equipo de predicadores somos los que estamos al frente en la predicación. Siempre me vas a encontrar a mí domingo o uno de nuestros colaboradores. Es necesario probarnos a nosotros también como ministerios. Y con respecto a las finanzas, al principio, nosotros como iglesia, y yo creo que todas las iglesias que son sanas, deben de tener un principio de ahorro. Y cuando entró lo de la pandemia y que nadie, nos quedamos de repente sin iglesia, sin nadie, pues entonces era una bonita prueba. Yo hablé con todo mi equipo y dije, no vamos a tocar. Tenemos mucha plantilla, en fila tenemos cerca de 20 personas de tiempo completo, sin iglesia. Y dije, no voy a tocar los ahorros. Este es un buen tiempo para probar a Dios y probar en qué hemos edificado. No vamos a tomar nada de los ahorros y si no tenemos si no alcanza el salario para nosotros, ni modo, con todo eso nos vamos a aventar y nos vamos a estar porque nuestro llamado es más grande que no estamos aquí por dinero. Y eso trajo a los hermanos el que supiéramos nosotros probar la iglesia. Y gracias a Dios te puedo decir que las finanzas han sido una provisión, como el maná. No te digo que nos queda de sobra, pero ha proveído para todos los gastos de luz, los gastos de teléfono, los gastos de gasolina, los mismos gastos, y gloria a Dios. No hemos tenido falta de ningún bien. Pero yo he enseñado esto. Salmo 20, David estaba enfrentando un conflicto contra un ejército. Enfrente tenía un ejército grande, poderoso. Y era mi instrucción del Señor que cuando un rey salía a la guerra tenía que esperar al sacerdote y al profeta para que dieran una palabra y los bendijeran en la guerra. El sacerdote se ponía en pie y decía, todo aquel que tenga temor, sálgase del ejército. Deuteronomio 20. Y encuentras cómo Dios filtra a su pueblo, porque Dios no gana las batallas con multitudes, Dios gana las batallas porque Él es Dios. Y entonces David sabía ese principio y entonces convoca en Salmo 20, David consulta al sacerdote y el sacerdote le responde esto: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y dice el versículo 2, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Pero dice el verso 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Quiere decir que Dios mete las ofrendas y Dios mete los diezmos, las ofrendas y los sacrificios, los mete en la batalla. Quiere decir que hay cosas que se ganan por lo que tú has sembrado, por lo que tú le has dado a Dios. Hay batallas y yo enseñé a la iglesia y yo he enseñado
que cuando nosotros enfrentemos al COVID, podemos enfrentarlo con nuestras ofrendas. Podemos enfrentarlo con nuestros diezmos. Cuando nosotros enfrentemos la segunda pandemia, que es la economía, podemos recordarle a Dios, dice, porque el sacerdote le dice, Jehová haga memoria de todas tus ofrendas en medio de la batalla. Entonces esto te habla acerca, diciendo, wow, yo le puedo hacer memoria a Dios. Recuerda que he diezmado, Señor. Recuerda que he ofrendado. Pero hay gente que no tiene con qué pelear. No tiene con qué pelear. Te voy a hablar. Un pastor de nosotros, con esta revelación, un pastor de nosotros cayó enfermo de COVID. Y en su corazón, antes de ir tenía todos los síntomas, y antes de ir por el diagnóstico, porque se había hecho el estudio, el resultado, él me habló y me dijo, pastor, quiero hacer, es uno de los pastores que más siembra al Java, que más siembra a nuestro ministerio. O sea, tiene una iglesia y siembra cada rato. Él tenía con qué pelear, pero él, antes de recibir el resultado, dijo, pastor, quiero hacer una ofrenda, quiero depositar una ofrenda para la iglesia y para el Java. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque Dios nos ha dicho, como en el altar de Arauna Jebuseo para parar la plaga, David tuvo que comprar un terreno, tuvo que pagarlo, y dice, no voy a sacrificar nada a Dios que no me cueste. Y él depositó una ofrenda, o sea, 2 ofrendas. Yo me quedé sorprendido de ver su revelación. Y te voy a decir, el resultado fue positivo. Y él se andaba cayendo en su fe. Y estaba, no en su fe, sino en la lucha. Lo estábamos perdiendo, Shalom. Estaba muriendo ese tipo. Pero cuando hicimos y empezamos a recordarle a Dios todo lo que ese tipo ha hecho, y escucha bien, en horas, ese virus murió. En horas. Entró la prueba, entró la lucha, lo estábamos perdiendo. Pero él hizo, Señor, haz memoria de todo lo que hemos sembrado. Haz memoria de todo lo que hemos enseñado. Todo lo que hemos dado para tu nombre. Permítenos ganar. Y dice la Biblia, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus consejos. Yo creo que David dijo, wow, todos conocemos que David era uno de los reyes, o si no es el rey más generoso. Y enseñó a ser a Salomón generoso. Por eso Salomón se mantuvo en el reino. Porque cuando él dice en el capítulo 3 del primer libro de Reyes, dice, y Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David su padre, dice, y sacrificaba solamente en los lugares altos y llevaba 1000 holocaustos, cuando tú podías dar solamente uno. El mandato era, da un holocausto. Salomón daba 1000 holocaustos. Y él no tuvo que pedir nada, sencillamente Dios le dijo, ¿sabes qué? Le apareció en la noche y dijo, pídeme lo que quieras. De tal manera que las ofrendas y los diezmos hacen que Dios se mueva a tu favor. Y yo le digo a la iglesia, ¿quiere que Dios se mueva a su favor? Desate su fe. La viuda sustentó a Elías en tiempos de hambre, cuando era lo único que tenía. Entonces, por todas partes encontramos en la Biblia cómo enfrentar la crisis. ¿Cómo enfrentar la crisis? Y esto no se gana más que con fe y desatando tu fe, creyendo en Dios y actuando. Yo he podido ir a Morelia muchas veces y yo me he dado cuenta, quiero enviar este mensaje, que las iglesias más tacañas, no digo que la tuya, las iglesias más con menos revelación de sembrar son las iglesias en Morelia, en todo el país. Y mira que he recorrido este país. Son las iglesias con menos revelación para dar. Pero tiene mucho que ver con poder tener revelación, porque el dar es una revelación. ¿Por qué dio Abraham los diezmos a Melquisedec? Por revelación, delante de quien estaba. Y tú encuentras todo lo de dar, es una revelación.
Aunque Dios es un mandato en Malaquías, pero aún el diezmo, si tú no te has revelado, no lo vas a dar aunque lo leas. No. Todo es por revelación. Todo es por de hecho, es como le llama el Señor en Éxodo, cuando voluntario. Aunque están escritas las ofrendas, es voluntario. Tú decides si le crees a Dios y si las das. Wow. Y como dices, Iglesia Libertad, no somos así. Yo lo creo. Yo he estado en la tuya y yo he recibido muy buena bendición cuando he ido con ustedes. La verdad, no puedo decir, pero yo me he dado cuenta que es una generalidad de mucha gente ahí. No sé por qué, pero... Sí, de hecho, como testimonio, en esta temporada hemos estado terminando de construir y es un reto, ¿no? O sea, es un tiempo, no es un tiempo muy fácil, pero hemos estado terminando de construir gracias a la generosidad de muchos y sin duda somos muy retados en este momento por estas palabras. Y es un regalo, voy a interrumpirte, es un regalo tu gente, es un regalo, de verdad. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que enseñó tu papá, tu mamá, los fundamentos que le pusieron y hoy tú, que has tomado el desafío de construir. Yo cuando fui la última vez que me llevaste y recorrí todo el edificio, dije, wow, está Dios, porque cuando hay una prosperidad, está Dios. Mira, escucha bien, no sé cuánto tiempo tengo, pero te voy a decir algo, gratis. Donde siempre que está la presencia de Dios en un lugar, hay prosperidad. Estuvo en el desierto, en un tabernáculo. Toda esa gente no se enfermó, toda esa gente fue proveída, toda esa gente no se desgastó su vestido ni su calzado. Cuando estuvo en el tabernáculo de David, donde quiera que iba David ganaba y fue el reino más próspero. Vino Salomón, igual, la presencia de Dios en el templo que él construyó y siempre tuvo la prosperidad. Siempre es un sello. Una persona que tiene la presencia de Dios va a ser generosa. Una persona, una iglesia que tiene la presencia de Dios, y vuelvo a ese fundamento, la presencia de Dios. La presencia de Dios en la vida de un ministro, de una familia, de un padre de familia, es lo que más debemos de cuidar para este tiempo, y eso te va a desatar a dar con liberalidad. Nosotros no tenemos prisa por regresar. No tengo prisa. Yo puedo aventármela todo el año así, porque no tengo prisa. Dios. Sí. ¿Quiénes son los que tienen prisa? Hay muchas cosas por las cuales quieren regresar, pero una de ellas es porque no aguantan la necesidad económica. Y yo no pienso así. Creo yo que cuando Noé salió del arca es porque Dios le dijo, sal del arca y sal con tu familia. Le dio el orden. El padre, la madre, los hijos, las nueras, todos iban. No dejó, quédate la mamá, quédate bueno, la suegra no apareció ahí, ¿verdad? Pero no la dejaron, pero todos tenían que salir del arca. Así que gracias, Shalom, esa es mi respuesta, hijo. Muchas gracias, pastor. Me recuerdo Hechos 10:4 cuando dice, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Y qué impresionante lo que ahorita decías, pastor, de que las ofrendas es algo que también nos ayuda para enfrentar la guerra y es algo que sube a Dios junto con nuestra adoración, junto con nuestra oración. No sé si usted quisiera agregar algo, Pastor Roy, de este tema para ahorita concluir en oración. Pues la verdad es que, como decía el pastor, todo aquí en el Espíritu, todo tiene que ser revelación, porque si no hay revelación, la información nunca va a transformar nuestras vidas, pero la revelación sí transforma nuestras vidas, renueva nuestra mente. Y yo solo quería añadir que Jesús mismo habló acerca de hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Ahí tenemos un depósito. El Señor habló y dijo, mi Dios suplirá lo que falta conforme a sus
riquezas en gloria y el cielo no está en crisis económica, ¿verdad? Así que, pero todo parte desde el aspecto de la revelación del Espíritu Santo, porque la gente lo puede leer, lo puede escuchar un mensaje al respecto, pero si no llega revelación, no lo va a hacer. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí manifestándose en medio de un derramamiento y avivamiento, hay revelación y el pueblo reacciona a esa revelación. Así que Dios, yo siempre he dicho, mientras estemos en el propósito de Dios, entonces Dios va a traer provisión. Cuando nuestros recursos se agoten, pero como estamos en el propósito y en el proyecto de Dios, el presupuesto del cielo va a estar dispuesto para eso. Así que no hay que temer, pero claro, como decía el pastor, tenemos que estar comprometidos con el Señor para decir, Señor, yo creo en ello, estoy convencido, conozco este camino, porque el pueblo vio las obras, pero Moisés conoció sus caminos, y cuando conocemos este camino, entonces no hay ningún problema. Damos generosamente. Amén. Muchas gracias, pastor. Pues me gustaría, si pudieran orar por nosotros, no sé si pudiera empezar, pastor Peñalosa, y cerrar el pastor Roy, si pudieran bendecirnos como iglesia, bendecirnos, nos gustaría recibir esta bendición y oración de ustedes. Claro que sí. Padre, gracias, Señor, por la Iglesia Libertad. Gracias por nuestros amigos, Shalom, su esposa, por su mamá, Señor, Edith, y por todo el ministerio, Señor, que está alrededor de ellos. Te pedimos, Señor, que cada día haya una fortaleza, Señor, en sus vidas, tanto espiritual como físicamente. Padre, sostén esta iglesia, guarda esta iglesia, edifica tú esta iglesia, Señor, para que continúe en la obra, Señor, que tú le has dado en ese lugar de Morelia. Padre, los bendecimos y declaramos sobre ellos abiertas las fuentes de arriba y abiertas las fuentes de abajo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, los bendigo a Shalom, bendigo su iglesia y bendigo, Señor, todo lo que tú has derramado sobre ellos. Amén, Señor, y amén. Amén. Yo tenía... desde la semana pasada el Señor me dio una palabra y puso en mi corazón que las oportunidades que me diera para compartir con alguien, algún pastor o alguna congregación, yo pudiera compartir esta palabra. Y yo la quiero declarar en bendición para la congregación de Libertad y para sus pastores, Shalom y Aniel. Está en Cantares capítulo 6, versículo 10, dice: ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Y el Señor me decía, y yo quiero darles esta palabra de bendición al ministerio de ustedes, Shalom, y a la Iglesia Libertad. Yo sé que nos van a estar escuchando. ¿Y quién es esta que se muestra con el alba? La Iglesia Libertad es una iglesia que se va a manifestar. O sea, no solamente va a estar en un lugar ya determinado, sino que se va a manifestar. Iglesia Libertad es una iglesia hermosa como la luna. Ahora, no estamos hablando de solo apariencia, aunque tiene una bonita apariencia. Estamos hablando de esencia. Iglesia Libertad tiene y será edificada con esencia. Esclarecida como el sol. Una iglesia que es luz en medio de las tinieblas. Una iglesia que tiene respuestas en medio de tantas preguntas que hoy hay. La Iglesia Libertad así será. Y la Iglesia Libertad será una congregación imponente, imponente. No necesita ser una iglesia grande en número para ser una iglesia imponente bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Yo quiero dejar esto en el corazón de ustedes, Shalom, y en el corazón de la Iglesia Libertad, para que Dios les siga levantando y sigan siendo bendición ahí y desde ahí donde Dios les ha puesto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por su tiempo, pastores José Luis, pastor Roy. Gracias, iglesia, por estar conectada. Dios te bendiga. Recibe esto en tu corazón, ponlo en práctica y sigamos siendo una iglesia que Dios quiere levantar en medio de estos tiempos. Dios te bendiga.
Nos vemos pronto.